Perfecto, creo que ya se está grabando. Sí, listo. Bueno, entonces como les había comentado, hoy vamos a empezar con los protocolos a nivel de bioseguridad y también un poco del tema de residuos. ¿Listo? Antes de empezar con todo esto, sí me gustaría saber de forma general que me cuenten cómo les ha ido con lo del curso. O sea, eso es una cosa, lo del curso para los que lo están haciendo, según sea el caso, cómo les ha ido con ese curso de 50 horas. Y lo segundo, cómo les ha ido con su proyecto, precisamente porque me imagino que les estarán pidiendo que el proyecto sea con énfasis en este tema de salud ocupacional, entonces que me cuenten un poco sobre eso, de forma así como rápida cada una, ¿listo? Recuerden que el lunes ya se saca la nota de cómo van con el curso, entonces lo ideal sí sería que el lunes, como les había dicho, tengamos un espacio en el que me puedan mostrar el avance y eso, entonces de pronto ahorita les mando es un correo más bien para que tengan plazo más bien de aquí al otro miércoles, ¿sí? Y que aquí al otro miércoles pues me puedan enviar como ese correo de soporte, o sea, donde les aparezca como la barra de progreso o en qué módulo van o lo que sea pues del curso de 50 horas, más bien, sí que quede para el otro miércoles. Pero entonces sí, mientras tanto comenten cómo van con eso y con lo de sus trabajos, de qué los están haciendo. Profe, pues yo en mi curso de las 50 horas, yo lo empecé a realizar con el SENA. No lo, o sea, es un trabajo arduo, la verdad. Nos pusieron 5 semanas, de las cuales esta semana es la cuarta semana, me faltaría esta semana y la siguiente para ya terminar el proceso como tal. Luego de eso ya cierran plataformas y ya empiezan a evaluar quiénes son las personas que pasan y las que no pasan. Pues hasta un momento yo puedo decir que sí, voy bien porque pues las calificaciones que llevo ahí son en A y pues digamos que en el se la califican de A que van ganando y de D que van perdiendo. Y pues mis calificaciones hasta el momento pues van bien, entonces yo creería que voy con ese tema bien, profe. Listo. Una cosa, ¿tú estás viendo el curso con alguien más de las que se registraron acá? Pues no sé, profe, pues yo me escribí, pero no sé las compañeras en que lo estén haciendo, la verdad. ¿Hay alguien Yo más que esté también, con el SENA? sí, sí, señor, yo lo estoy haciendo por el SENA. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? La verdad ha sido un poquito difícil. Claro, sí, con Sí, el la SENA verdad sí generalmente es complicado. es pesadito. Pero ¿y Y cómo vas? pues la primera y la segunda semana, pues bien. Pero entonces la tercera no la he realizado todavía. Y ya entramos esta semana a la cuarta, como dice la compañera, y pues obviamente ya se me acumularon 2 actividades. Voy a sacar el día viernes para prácticamente dejarlo al día, para que no, para que la otra semana solamente me pueda dedicar a la quinta semana. Pero sí, profe, ha sido un poquito pesado. ¿Y en las notas qué tal? Sí, las 2 semanas me ha parecido aprobado. Pero Ok, como le digo, ya estoy una semana atrasada. listo. Entonces Sí, sí, digamos hay que días pesados. sí, ahí es importante que tengan en cuenta eso. O sea, ya les falta como 2 semanas Sí, ya hacer el esfuerzo, traten de esforzarse precisamente. La otra semana terminamos acá con salud ocupacional, por eso casi no se ha dejado tareas, inclusive lo que vamos a hacer ahorita es en clase. Y de hecho solo tienen que estudiar es para un examen que es este, que es para la otra semana. Entonces, para que puedan adelantarlo de metodología, que también creo que es el 26 la otra semana, si no estoy mal. Y el curso que como ustedes dicen, les falta 2 semanas a las del SENA y ya salen de eso. Y pues no sé si se han dado cuenta, ¿alguien más está en el SENA precisamente antes de hacer una intervención? ¿O solo las dos? Sí, creo que solo las dos. Listo. Bueno, por acá se conectó, creo que Verónica. Listo, me quedó haciendo falta Angie. Entonces, miren, si se dan cuenta, para ya sea el caso del SENA o los otros cursos que estén haciendo, ya hay cosas que me imagino que han visto acá, ¿sí? O sea, que les preguntan, que están viendo contenidos, ¿sí?
cosas similares, de pronto hay cosas que no, porque se profundiza más con esos cursos al ser tan teóricos. Pero digamos que eso es lo que les iba a comentar. No sé si se han dado cuenta que de pronto, al ser un tema más teórico, se incrementa un poco más los conocimientos o que han visto del curso. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, pues la verdad, por mi parte, yo estoy con Sura y realmente sí, porque hay, o sea, le hablan desde todo lo de la empresa, qué requisitos legales, qué matriz. Ahí había hasta, profe, otra matriz, pero se llama, la verdad, no la anoté porque estaba en el trabajo, pero pues la Ujú. verdad yo ni siquiera la había escuchado, ni siquiera en las clases, profe. Entonces me pareció interesante. Lástima que ahí no se podía pues desplegar a un PDF o algo así, pero sí la quiero saber cómo es y la voy a mirar en Google a ver, pues, o sea, a qué se refiere en sí, profe, porque pues la verdad a mí sí me dan opciones, es como de preguntas y yo Ujú. como tal pues las voy resolviendo y las voy guardando. Yo sí hasta ahora voy con mis compañeras pues como ese sí es un poquito extenso y a mí me toca pues alargar al menos a una horita o algo así que tenga el ratico, pero ahí Sí. sí él se va desplegando, profe, o sea, ahí dice ver, pero las otras no me las deja como tal hasta que Ujú. acabe como ese módulo, un decir. Entonces ya, profe, ya prácticamente voy a empezar el segundo, pero pues toca hacerle lo más que pueda, intentarla acabar de aquí a la otra semana. ¿Qué matrices? ¿Cómo se llama? Si Profe, de es pronto que la verdad recuerdas. no, matriz estructural, matriz, profe, no sé, es que, o sea, yo quería mirar con una flechita si se podía, pero no se podía. Me tocaría desanotarla, Debe ser profe, la la de verdad. jerarquización, ¿no? La de ¿Matriz qué? jerarquización. No era. Debe ser, me imagino, que la matriz de jerarquización. No, esa no es. Ok. No es. Listo, no Pero sí, igual. profe, voy a ver. Listo, sí, señor. Cualquier cosa así, si las anotan y eso. Digamos que es lo que les digo, como son temas más teóricos, de pronto, eh, digamos que también van a dar como más contenidos frente a cosas que de pronto no se ven también. ¿Listo? Bueno, entonces ya me han comentado por ahí del SENA, de Sura, el resto, cómo van, dónde lo están haciendo. Sí, profe, yo, por Profe, ejemplo, Verónica, yo también estoy haciendo por Sura y es lo que dice la compañera, es igual, profe, porque ahí también le muestran, bueno, lo ponen a uno a ver prácticamente otra vez el decreto 1072 Ujú. y le dan a uno la opción de preguntas y como la otra vez me dijeron fue que cómo podía yo implementar un plan de mejora, algo así. Sí. Siempre es, y es muy extenso, es muy largo. Sí, generalmente si es que son 50 horas, ahora uno calculen pues en qué momento saca 50 horas, ¿no? Listo. ¿Quién más? ¿Alguien más iba a abrir el micrófono por ahí? profe, a mí me tocó particular, entonces yo estoy haciendo eso ahorita el de alturas porque lo pidieron y entonces ahí sí comienza el de las 50 horas, entonces yo creo que para enero ya comenzamos. ¿Tú dónde lo estás haciendo? En una academia ahí que me mandaron un número, yo te la Ah, envío, sí, porque me tocó particular porque el SENA no me puede escribir, la verdad. bueno, no importa, igual creo que tú empezaste, seguramente no sé si nos veamos el otro año. Lo Listos, importante es profe. eso. ¿Sí? O sea, el Sí, curso de alturas, de hecho, también si ustedes, según lo que quieran trabajar, pues también se los van a pedir. Entonces, sino que ese obviamente no les iba a comentar nada, porque eso sí ya depende del enfoque que ustedes vayan a tomar, ¿no? Pero, y ese sí es teórico práctico. O sea, de pronto tienen que ir a hacer una práctica, ya toca, sea. digamos, hacerlo, me dijeron son tres domingos que tengo que ir a hacerlo allá. Ujú. Entonces, sí, eso sí ya depende es como de ustedes, más bien. Pero sí, también se los recomendaría. O sea, si van a hacer el de curso de alturas y eso, pues también es válido más adelante si lo van a hacer. Listo, listo, muy bien. Pero no olvides entonces el de 50 horas, pues también es importante más adelante. ¿Quién más? Creo que me falta Yo, profe, Diana La Diana. Torre. Listo. Bueno, yo lo estoy haciendo con Colmena. La verdad, voy, de hecho, muy atrasada, porque lo que dice el profe
o sea, no se sabe dónde sacar tanta hora, es mucha teoría. Por ahí a veces hay actividades. Ese es, digamos que, pues toca estar leyendo y eso. Y pues, digamos que en el momento en que se termine, ¿sí? En que, digamos que la, la, la plataforma habilite, pues primero actividad, contenidos, o sea, primero toca pues contenidos, luego actividades y luego se habilita la evaluación, como evaluación de cada módulo. Entonces, en ese momento todavía no he finalizado, digamos que el primer módulo, entonces eso está complicado. Listo. Bueno, importante para que lo revises también, como el de Colmena era uno de los que era gratuitos, que les envié, que eso les enviaban el correo rápido. Y bueno, pues igual que en todas las ARLs o el SENA, pues sí presentan varios contenidos, pero con esas ARLs afortunadamente no les dan una fecha límite, pues no límite, sino como un cronograma, así como con el SENA, para que lo hagan 4 o 5 semanas, sino es más tiempo libre, listo. Pero lo mismo, sí ir Pero avanzando. qué pena, yo hago la aclaración, no sé, es que yo, o sea, mi empresa fue la que me pudo eh, aplicar para ese curso, Colmena, pero entonces ahí dice que fecha límite casi que ahorita el 29 de este mes, entonces yo no sé si, o sea, si será que sigue. Ah, bueno, o sea, fue a través de la empresa. ¿Y donde O dice sea, que el 29? O sea, es que cuando me enviaron, me matriculó una compañera y me decía que hasta el 29 de este mes tenía, digamos que prácticamente plazo. bueno, entonces Eso yo te es, recomiendo que lo averigües porque seguramente si llega esa fecha y no has culminado, de pronto te que toca volverlo a hacer o algo así. sí, sí, señor. Sí, yo te recomiendo eso porque si no va a ser doble trabajo más adelante, cuando tengas que volverlo a hacer, pues Sí, pudiéndolo terminar ahorita. sí, sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Quién más me falta? Magda ya tiene el curso. eh, Jenny. ¿Alguien más? O ya todas. Jenny me comentó que también estaba con el SENA, ¿sí? Sí, señor. Sí, estoy Ah, con el SENA. ok. ¿Y Verónica con qué estaba? Con Sura, profe. Con Sura. Ok, listo. Bueno, entonces ya como la última cosa para decir sobre ese curso. Entonces, bueno, pues me alegra que pronto ya estén sacando el tiempo para hacerlo. Em, digamos que aquí en salud ocupacional, de hecho podría decirse que es el primer grupo, o sea, ustedes con el que llevo así todo el año, que de pronto pues tengamos como un proceso de formación en el que yo esté la mayoría con ustedes, porque el año pasado cuando empecé tenía un grupo que ya estaba saliendo, ¿sí? Entonces, creería, o sea, me puedo atrever a decir que lo bueno es que de que estemos todo este año y que seguramente pues ya puedan culminar y eso, es dejarles ese valor agregado, no lo vean como de pronto algo extra, como algo monótono, sí, sino pues el curso les va a servir si van a enfocarse por este lado de seguridad y salud en el trabajo. Y lo mismo, o sea, me atrevería a decir que de pronto les va a reforzar más como los conocimientos y van a salir mejor preparadas ya teniendo pues como ese curso encima. Y si por allá alguien, bueno, lo que les digo, logra hacer los cursos de alturas y todo eso, pues, o capacitación en cuanto a primeros auxilios, bueno, seguir como en esas cosas, pues seguramente también va a salir como más preparada. ¿Listo? Entonces sí es importante y bueno, pues véanlo más como un tema que les va a aportar. ¿Listo? Bueno, y ya para finalizar, entonces cuéntenme más o menos así cada una rápidamente qué proyectos están haciendo. ¿Qué proyectos están haciendo de grado? Si es en pareja o con alguien de acá, más o menos así como por conocer y empezamos.
Por ahí alguien abrió el micrófono, creo, pero no se le escuchó. Profe, pues yo sí, la verdad, no me graduó sino hasta junio, o sea, no he empezado a hacer nada de eso. Ah, ok. Sí, profe, no sé si habemos hartas ahí, porque yo hasta junio me gradué el otro año. Ah, bueno, también puede pasar, ¿no? Que pronto existan personas acá que todavía no estén viendo eso. Entonces no sé quién más. Yo, profe, ya me estaba asustando. Yo no, ¿cómo así? Yo no he comenzado a hacer nada. No, yo hasta, si Dios lo permite, hasta julio, hasta agosto. Hasta agosto terminaría. Ah, bueno, sí, entonces seguramente el otro año ven eso, ese módulo de metodología. Profe, las que están de este grupo que están en metodología son Verónica, Patricia y yo, nomás. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, el resto, pues para que vayan pensando, si se dan cuenta, pues en algún momento tendrán que hacer no solo las clases, sino pensar en eso. Entonces vayan pensando en proyectos, como para que los puedan trabajar para el otro año. Y me decías que están en metodología, estás tú, Verónica y Patricia Rojas. Sí, señor. Sí, Sí, estamos las profe. tres. Ok, hola Angie, buenas noches. Uy, se desconectó. Bueno, Creo mientras que Angie vuelve. está en metodología. Angie también está, creo que en metodología. Si no estoy Sí, mal. Angie también. Bueno, esperemos a ver si vuelve ahorita. Listo, ¿y ustedes tres cómo van? ¿Qué proyectos están trabajando? ¿Están solas con alguien? No sé. Pues estamos las tres, profe. Estamos, Estamos Verónica, Patricia y Magda. Y estamos haciendo un proyecto de investigación. Ah, las eh, tres. sí, las tres. Sobre cómo solucionar, cómo darle como como le dije, bueno, estamos investigando sobre la baja, se me fue la paloma, sobre la baja productividad en el Instituto Coren Manuel, porque lo estamos haciendo basándonos en el instituto. Entonces Eh, estamos mirando, pues bueno, estamos ahí, se puso todo, bueno, se puso también que iba de la mano son salud ocupacional, las capacitaciones como forma para incentivar a la gente a ser más productiva, buscando como soluciones para que ellos puedan subir su emprendimiento, bueno, su trabajo, porque a veces tienen una baja productividad. ok, listo. O sea, lo están haciendo transversal, pero incluyen temas también de salud ocupacional. Sí, ahí hay una parte donde se incluye sobre las posturas, Ujú. entonces sí, y sobre las capacitaciones, el tipo de capacitaciones que hay. Ah, bueno, pues la listo. idea es hacer un análisis del puesto de trabajo, profe. Nos enfocamos en la investigación básicamente en lo que es la cara de la institución, que en este caso es el puesto de la secretaria, ¿no? Que es Ujú. el filtro que tenemos todos. Entonces, desde ahí arrancamos una investigación basándonos en el puesto de trabajo, las condiciones laborales y de pronto en el tema de salud ocupacional, todo lo que tiene que ver como el análisis de cargo en cuanto a las funciones, en cuanto a su puesto de trabajo, las condiciones ergonómicas y toda la parte digamos, del tema psicosocial, ¿no? Que también ella afronta en cuanto a eso, porque como es prácticamente la persona que está ahí, el filtro para todos nosotros, entonces la investigación va basada en ella, en la auxiliar administrativa. Sí, profe, como decían las compañeras, literalmente es enfocarnos en nuestro ámbito que lo es al ocupacional para dar a conocer unas estrategias que podamos implementar hacia la corporación para pues obviamente mejorar la productividad pues, de todos sus colaboradores y pues que obviamente, como dice la compañera, muchas veces la productividad empieza desde ahí, ¿no? Desde el sitio de trabajo y desde algunos riesgos que pues los colaboradores tienen. Sí, Ok, porque la idea, profe, principal es que los colaboradores se sientan cómodos y satisfechos con su trabajo y que, como dice Magda, que su ambiente laboral sea bueno, sea estable, porque también la chica maneja mucho riesgo psicosocial, entonces es
es basado también en eso. Ok. Bueno, digamos que sí, ahí es importante que ustedes tengan en cuenta eso, digamos que pues hay algunos aspectos relevantes frente a lo que están mencionando, si es como mm, un tema transversal, pero seguramente pues por lo que están estudiando salud ocupacional, eh, les van a pedir, ya sea cuando lo sustenten, tener como mayor énfasis en eso, ¿no? Entonces hay pendientes pues de todos los lineamientos que les dan, la parte metodológica, las normas APA, que por ahí les he dicho, en eso sí deberían tenerlo bien para el trabajo, en la presentación que sea llamativa, cuando ustedes se presenten que esté bien, bien presentadas, organizado el tema. em, y bueno, ya pues digamos que tenga como la estructura básica de toda presentación, desde la parte metodológica, el marco teórico, normativa, referencias bibliográficas, objetivos, ¿sí? Dependiendo todo lo que estén trabajando, pues, porque esas son como las cosas que más se miran, ¿no? Y bueno, tener muy, muy presente, como les digo, el tema de salud ocupacional, mm, específicamente, pues, imagino que en cuanto a normativa y métodos que usaron para hacer esas cosas que están planteando. ¿Listo? Bueno, entonces, y el resto ya saben, pues para que lo vayan trabajando también, vayan mirando como que qué les gustaría hacer. Listo, era más por conocer. Vamos a empezar por acá ahora sí. Con los contenidos, me confirman si están viendo pantalla. Sí, señor. Sí, profe. Ok, listo. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver es este tema de protocolos de bioseguridad. Y mientras lo vamos revisando a la par, entonces pues vamos a sacar también una nota ahorita con respecto a eso. ¿Listo? No, Angie todavía no vuelve. Bueno, entonces vamos a sacar de ahí unas notas, como les había dicho, que todavía faltan dos. Entonces, para hacer de pronto como también un poco más entendible este ejercicio del protocolo de bioseguridad, vamos a mirar este ABC. No sé si ustedes recuerdan, creo que fue en el proyecto número uno que yo les envié el ABC, pero el decreto 1072 o la resolución, no recuerdo, que era un documento más corto. ¿Sí recuerdan? Sí, profe, una cartilla. Sí, profe. Es lo mismo. Sí, digamos que cuando ustedes escuchan un ABC, pues es como un documento que redacta la información pues más relevante de lo que se está viendo, pero digamos que señala pues así como los aspectos generales, en este caso los protocolos de bioseguridad. ¿Listo? Digamos que si por alguna razón ustedes quisieran entrar a revisar específicamente como que hay en materia de esto, obviamente los protocolos de bioseguridad también se reforzaron porque eso ya existía antes, obviamente habían gripas, enfermedades, situaciones que podían ocurrir, entonces pues ya habían algunos, ¿sí? Pero con este tema de la pandemia, claramente, pues si se dan cuenta, miren, 24 de abril del 2020, el año pasado, pues se reforzaron también frente al tema del COVID y pues obviamente eh, pues en general, ¿sí? Para todo, digamos, mecanismo como que se esté manejando, porque pues es ahí donde les digo que se está reforzando ese tema. Entonces salió esta resolución que es la 666 del 2020. ¿Listo? Entonces lo podrían ver un poco más al detalle si de pronto desean reforzar y aquí vamos a ver como esos aspectos generales de esa resolución. Entonces, como bien les había dicho, pues claramente ya había algunos protocolos de bioseguridad para temas básicos en algún lugar, aunque no es como ahorita que de pronto ya lo vemos como señalizado en todos los lugares a los que entramos, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes de pronto, ¿qué han visto frente a protocolos de bioseguridad a los lugares que han ido? Que han identificado, por ejemplo, con lo que hemos visto de Profe, señalización, como que eso está bien o están mal.
Lo que La mayoría de sitios, pues utilizan lo mismo, ¿no? El uso correcto del tapabocas, el lavamanos, el distanciamiento social, la acumulación de mucha gente en un mismo sitio. Esos son como los más comunes ahorita. Sí, ¿quién más? Al principio, profe, la ARL en la empresa donde yo trabajaba daba así como carteleras, es que no sé, como anuncios que decían que recomendaban mandar en bicicleta, lo mismo, estar a 2 metros de distancia, usar el tapabocas, toser de la forma en el codo, eh, no estar en la calle si uno tiene gripa, algo así, era lo que más usaba, no he visto así como nada más. yo, Profe, qué yo, pena. Sí, señor. cuéntenme, Yo, cuéntenme. profe, yo la verdad también en la empresa, los brigadistas y todos los de salud ocupacional pusieron cintas, o sea, un puesto sí, un puesto no. Se ubicaron también en todas las áreas como tal, la alcohol, a ellos se les dio también caretas, todos en la empresa manteníamos caretas y en las cafeterías se implementaron unos acrílicos para el distanciamiento social que debía tener los asesores y se mandó más del 80% para la casa y el otro 20% se quedó en la empresa. Ok, establecieron también lo del aforo. Sí, Sí, señor. porque hicieron teletrabajo. En mi empresa, Sí, yo tengo que pasar por 4 puertas. Lo que hicieron fue, anteriormente estaba habilitado para el dactilar. Entonces lo que hicieron fue cambiar, reemplazar eso por tarjetas. Entonces habilitaron las tarjetas o el iris para poder ingresar pues a, la, a las puertas. Entonces ya digamos que ahorita solo se utiliza es como la tarjeta. Y pues adicional pues lo que hice todas mis compañeras y han dicho. Entonces pues lo que es también alcohol, como avisos que por favor ingresen con tapabocas, de pronto también no alimentos, bueno, todo eso. listo. Bueno, aquí Magda tiene la mano levantada y después Sí, profe. y alguien más. ¿Listo? Bueno, pues yo realmente veo que el tema de los protocolos, profe, se vino como a hacer el boom, digámoslo así, que con el COVID, ¿no? Porque antes realmente si existían protocolos en las empresas era más enfocado como hacia el orden y aseo, ¿no? Pero a raíz del COVID yo estuve trabajando en una empresa hace 2 años, digamos que cuando recién empezó, lo que nos pidieron fue, por ejemplo, en la alcaldía, era una empresa en Siberia. Era una empresa en Siberia y nos pidió, ay, chito, qué pena, como una cartilla para darnos el permiso de trabajar, ¿no? Entonces teníamos que hacer como un manual en donde desde que se entraba al parque industrial teníamos que indicar entonces la desinfección de los pies, la toma de temperatura, que pasar por las partes enmarcadas hacia las oficinas, que la desinfección, la limpieza, lavarse cada 3 horas las manos, registrarlo en una planilla, y a nosotros nos tocó hacer ese manual porque fue con fotos y todo, entonces como el paso a paso de todo ese proceso de desinfección y digamos que orden y aseo en los puestos, ¿no? Teníamos que evidenciar la limpieza en cada uno de los lugares donde estamos trabajando. Y así pasábamos ese manual que realizamos, lo pasamos a la alcaldía, allá en Siberia, en la localidad, para que nos dieran el permiso de poder ingresar a las oficinas a trabajar allá. Ok, perfecto. Listo. ¿Quién más? ¿Alguien más iba a agregar algo? ¿No? Bueno, Ah, listo. profe, también ponían las señalizaciones en el piso para tener la distancia y no estar junto con nadie. También pusieron manos para lavarse las manos, todo eso. Ujú. Porque casi todo lo mismo, lo que hemos visto, pues es casi todos los que mis compañeros han hablado, casi siempre es lo mismo. Listo, muy bien. Bueno, entonces eso es lo que han visto frente a protocolos, ¿sí?
Y de pronto, ¿qué han visto? Como lo que les había preguntado de señalización, ¿sí? Si los colores son adecuados. Ya me hablaron pues de que indican más o menos esos protocolos, pero frente a los colores que utilizan para las señales. ¿Qué colores han visto? Por ejemplo, en los bancos yo he visto el color verde y azul, que es donde tienen, digamos, la señalización para entrar, entonces las tienen con verde. Y pues, digamos, en otros lados que uno entra, las tienen con azul. Ok, listo. Bueno, Pues sí, profe, normalmente se ven esos dos colores, el blanco con verde o el blanco con azul. bueno. ¿Y qué creen? ¿Estaría bien o no? ¿Estaría bien utilizar el azul? Yo creo que sí, profe. ¿Por qué? El color azul representa como el uso de los elementos de protección personal. Son como acciones de mando, ¿cierto? Lo habíamos Sí, visto. Sí, son sí, acciones de señor. mano. Ujú. O sea, estaría bien, ¿cierto? Al ser un Sí. protocolo, algo que se le está exigiendo a la persona como uso de tapabocas, pues estaría bien, ¿cierto? Y el verde, El verde es como la condición de seguridad, donde a uno como que le avisan las salidas de emergencia, donde quedan las escaleras. ujú. Es de Y en estos temas, indicación. Sí, los puntos como tal, o sea, los puntos a seguir a donde vamos a que como tal, ya al punto donde tenemos que encontrarnos en la empresa, ¿no? Eso es lo que nos guía como tal en la empresa a salir, si hay una emergencia. ok, indica lugares seguros. Listo. Y en estos temas de bioseguridad, entonces, ¿qué han visto cuando son así verdes los letreros? Ustedes me dijeron que los han visto verdes, ¿no? Emergencia, salidas, Ajá. Ok, eh, sí. bueno, listo. Entonces, y la idea es que la mayoría pues sean azules, ¿no? O sea, digamos que los verdes podría ser en otro caso si fuera pues otro tipo de situación, ¿sí? En algunos casos uno ve que pronto sea verde pues porque está indicando, bueno, este establecimiento cumple con las medidas de bioseguridad, ¿sí? Es como un espacio seguro. Bueno, pues podría ser verde, sí, sí. Pero si es como una acción de mando, como utilizar gel, tapabocas, cosas así, sí, el aforo, sí, pues de pronto debería ser como de color azul. Entonces eso como para tenerlo en cuenta. Ahora, para hacer esto un poco más como, digamos, participativo. Entonces aquí el ABC, pues la idea es que lo vayamos leyendo entre todos. Entonces, ¿quién puede empezar con esta parte? Que estoy subrayando acá. Ya, profe. ¿No, profe? Listo. Entonces aquí hay varios párrafos, entonces tranquila. Cualquiera puede empezar. Bueno, empiezo yo. Listo. Entonces dice, protocolos de bioseguridad, resolución C66 del 24 de abril del 2020. Un protocolo de bioseguridad es un conjunto de normas y medidas de protección personal, de autocuidado y de protección hacia las demás personas que deben ser aplicadas en diferentes actividades que se realizan en la vida cotidiana, en el ambiente laboral, escolar, etcétera, que se formulan con base en los riesgos de exposición a un determinado agente infeccioso y que están orientados a minimizar los factores que pueden generar la exposición al agente y su transmisión. Listo. Entonces ahí es claro, ¿no? O sea, que es un conjunto de normas y medidas de protección, ya sea personal, pero también de autocuidado. O sea, porque no solo hablamos de que pues personal para otras personas, sino pues también el autocuidado para uno mismo. Entonces aplica para pues tanto las personas como para nosotros, ¿no? Porque digamos ahorita lo que pasa es, digamos el debate con los temas de que ahora se está pidiendo el carnet de vacunación para entrar a los lugares, pues uno se debe remontar a esto, ¿no? O sea, como cuando hablamos de salud, no solo debemos hablar de que la salud sea a nivel individual, sino a nivel colectivo, ¿cierto? Entonces, bueno, ya ahorita hago como un mini debate ahí sobre ese tema.
Entonces, bueno, lo que estamos hablando es precisamente en términos de ambiente, ¿sí? De riesgos, que en este caso tiene que ver con agentes infecciosos y pues todo lo que viene con bioseguridad. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de protocolos de bioseguridad, ¿qué recuerdan según la GTC? Como cuáles son las principales categorías de peligros y riesgos que están ahí en temas de bioseguridad. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿qué peligro es el que entra allí? ¿Biológico? Sí, el biológico. Biológico. Ajá. ¿Y cuáles recuerdan que tienen el biológico? Profe, el físico entraría ahí también, ¿no? El físico, ¿por qué? Pues no sé, profe, pensé que sí se podía, porque igual ahí el físico como tal decía era que era, o sea, se hace referente a lo de las personas, ¿no? ¿Cómo qué situaciones? Eh, pues no sé, de pronto tener, ahí puede haber un terremoto, bueno, un sismo aquí no, un derrumbe, de pronto en un edificio que estemos muy alto como tal, pues de pronto un derrumbe pues podría ser en un edificios tan grandes como los que hay aquí también en Bogotá. ¿Y eso no sería de las categorías como de fenómenos naturales? Bueno, sí, sí, señor, sí. Ok. De físico, ¿cuáles recuerdan que estaban? Por ahí a alguien le tocó exponer eso. En peligros físicos, ¿cuáles se encuentran? Profe, ¿no era la exposición de polvos, eso cuando hablábamos del asbesto de las tejas, olores fuertes, cosas así? Sí, no, digamos que por ejemplo polvo y eso podría estar en químicos, ¿sí? Físico, sí, de pronto pues algunos podría ser también a temas de radiaciones, pero digamos que hay algunos específicos dentro de los El físicos. profe, en riesgos físicos se puede decir que el ruido. Ujú. Entonces, y el ruido, ¿cuál más estaba? Profe, en Iluminación. lo físico pues está el ruido, la iluminación, la vibración, las temperaturas extremas, bien sea si son de calor o frío, ¿qué más era? Las radiaciones inmunizantes y todo eso. Y respecto a lo que tú habías preguntado ahorita, lo de biológico, está Sí. lo que eran los virus, las bacterias, hongos y, bueno, parásitos, picaduras, mordeduras y fluidos y excrementos. Ok, sí. Entonces, ¿por qué creen que en estos términos de bioseguridad estamos hablando específicamente del tema biológico? O sea, pues porque si se dan cuenta estamos hablando pues de agentes infecciosos, ¿cierto? ¿Y cuáles son los únicos que de pronto tienen como esa categoría de que estemos hablando de bio, ¿sí? Y que hable de agentes infecciosos. Porque, profe, en ese caso, precisamente por lo que esa resolución se sacó debido a, pues, a esta pandemia, ¿no, profe? Ujú. Entonces, precisamente hablamos de términos biológicos, ¿sí? Y específicamente ahorita, pues, relacionado con el virus del COVID. ¿Listo? ¿Quién sigue con este otro que está acá, el azul? Yo, profe. Listo. La resolución 666 del 24 de abril del 2020, por medio de la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19, está orientada a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad por COVID-19 y deberá ser implementado a los empleadores y trabajadores del sector público y privado que requieran desarrollar sus actividades durante el periodo de la emergencia sanitaria y las ARLs. Ujú. Listo. Bueno, entonces ahí volvemos a tocar el tema de que esta resolución pues fue la que salió para pues todo lo que son los protocolos de bioseguridad frente al tema del COVID por la pandemia. ¿Mm? Y obviamente pues para minimizar y mitigar como esos efectos que ocurrieron en ese momento. Si nosotros fuéramos a mirar pues en el 24 de abril del 2020, pues mejor dicho, todavía estamos empezando con ese tema, entonces obviamente era necesario como sacar
rápidamente un protocolo frente a este tema, pues mientras en este momento, por ejemplo, ya salía el tema de vacunación. Listo. Y obviamente, como dice acá, sector público, sector privado, bueno, en general, porque pues también las ARLs ahí sí empezaron a tener bastante participación con ese tema. ¿Listo? Entonces, antes de empezar por acá, vamos a hacer un mini debate de 7 minutos, como para que no se nos vaya el tiempo. Entonces, el debate que vamos a hacer tiene que ver con el tema de vacunación. ¿Mm? Entonces, frente a la vacunación, pueden haber dos posturas, o tres, dependiendo. La postura de, bueno, sí, yo apoyo la vacunación por esto y por esto, ya estoy vacunado, estoy vacunada, o no la apoyo por esto y por esto, y tampoco estoy vacunado, o lo que sea, mi familia. O la otra posición que podría de pronto salir sería como, pues, ni por un lado ni por el otro, pero claramente también puede que esté vacunado, puede que no. Entonces, voy a ir preguntando uno por uno y ahí me van a dar su punto de vista, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y pues dependiendo de eso, pues miramos si hay un debate o no. Entonces, Diana, Señor. de lo que pregunté. Bueno, entonces, pues me parece a mí que se volvió algo obligatorio, ¿sí? Digamos que ya de aquí en adelante prácticamente le tocó aplicarse la vacuna, así sea que pues por muchos tabús que se han dicho que de pronto eh, es un complot entre gobiernos y pueda que ya hace mucho tiempo tenían la vacuna y lo que hicieron fue limpiar toda la gente, la sobrepoblación, yo creo que de todo el mundo, pero pues yo para mi parecer, pues digamos que yo inicialmente pues no estaba de acuerdo, de pronto ahorita sí, y pues digamos que yo pienso en mi círculo familiar, ¿sí? Pues digamos que yo, o sea, para mí, pues mis papás son importantes, mi familia es importante y pues digamos que lo ideal es que ellos ya se vacunaron, gracias a Dios pues no tuvieron ningún contagio, nada de COVID, gracias a Dios un tío sí tuvo y pues estuvo bastante mal, un primo se me murió, y digamos que pues ya uno ve todo eso, o sea, hasta que uno no le pasa, pues digamos que no reacciona. Listo, ¿y a Y ti ya te vacunaron? me dio, pero yo no me he vacunado. De hecho, creo que el viernes ya tengo para la cita, entonces yo me voy a vacunar. Me vacunaré. La idea es que sea esa Johnson para que ya solamente una dosis y ya. Listo. Como para aplicar. Listo, vale, gracias. Bueno, acá en el mismo orden, Jenny, rápidamente, porque pues la idea no es gastarnos tanto, ¿ya te vacunaste, no te vacunaste y qué opinión tienes de vacunación y en general? Pues, profe, recién comenzó todo esto de la pandemia, pues la verdad no éramos como muy, o sea, la verdad no creía como mucho en ese virus, ¿sí? Todo pensaba, así como dijo la compañera, nosotros creíamos que era así como un complot como del gobierno, como bueno, en fin. Pero también lo que dice la compañera, hasta que uno no pasa por esa situación difícil, entonces uno verdaderamente no cree. Y prácticamente la vacunación, así como los niños pequeños, o sea, es necesario, es para uno quedar como inmune a ciertas enfermedades, a ciertos virus. Yo ya me vacuné, ya tengo las 2 dosis. Perfecto, listo. Lady. Profe, yo sí estoy de acuerdo con la vacunación. Porque pues yo, por la salud de mi familia, acá nosotros sí tuvimos COVID, muchos de mi familia, uno casi se nos muere, entonces yo sí estoy de acuerdo porque pues yo también tengo mis hijas pequeñas y no quisiera que se nos fueran a morir por esa enfermedad. Perfecto. No tengo más que decir, profe. Listo, gracias.
Bueno, ¿quién más? Magda. Bueno, profe, sí, yo ya estoy vacunada, ya hace rato, como en agosto, septiembre, algo así. Ya hace ratico me vacuné, ya tengo las 2 dosis, me aplicaron la de Pfizer. Realmente sí, lo que dicen las compañeras, lo que pasa es que al comienzo uno como que no cree, ¿no? Como que, ay, no, eso es cuestión de, no sé, mmm, como de creer o no creer, pero pues sí, a medida que tantas muertes y todo igual, yo pienso que esa vacuna ya va a ser parte hasta del plan de vacunación de los niños. A mi hija que tiene 10 años ya la mandé a vacunar hace 8 días y tiene la otra dosis ahorita a comienzos de diciembre. Entonces yo pienso que todos teníamos que o que enfermarnos o que vivir esa pandemia con algún familiar para reaccionar y pues de igual manera hacer como el tema del autocuidado, ¿no? Empezar a manejar como el tema de las lavados de manos, limpiar bien la casa, desinfección, porque a veces los seres humanos somos como muy descuidados en ese tema, ¿no? Entonces, ya en este momento, pues digamos que sí, sí creo y que sí, sí fue buena idea lo de las vacunas. Pues no sé qué tanto sea bueno lo de la tercera dosis para algunas, pues ya sería como un conejillo de indias, pienso yo, pero bueno, pues ya si nos toca, pues nos toca. Se vuelve como obligatorio, ¿no? Listo. Omaira. Profe, pues la verdad, yo sí ya tengo mis 2 vacunas, pero la verdad, yo por mí no me las hubiera puesto. ¿Por qué? Porque tengo un familiar que se puso las vacunas y le empezó a salir todos los males por haber. No sé qué pasó, pero a ella se le empezaron a alterar las enfermedades. Hasta con decirle que estuvo en UCI y ella se nos murió. Entonces, la verdad es porque, profe, en el trabajo pues no nos dejaban ya ingresar, pues si no teníamos al menos la primera dosis. Y yo por mi parte, si llegan a decir que la tercera dosis, voy a hacer hasta lo imposible para irme quedando una de las últimas, porque yo la verdad no quiero ponerme más esa vacuna. Ok, listo. Listo, 2 personas más, entonces Patricia y Verónica. Profe, pues yo digo que este tema fue algo complejo desde que empezó, ¿no? Porque, como decían algunas compañeras, digamos, se basó a muchas versiones, que si eso, que no es, si es falso, verdadero y demás. De pronto uno miraba así mucho, o sea, las personas cómo lo tomaron como tan a la ligera y demás, cuando posiblemente no se sabía si era cierto o verdadero. Entonces, pues nada, profe, yo creo que yo personalmente tengo una dosis de la vacuna, no me han aplicado la segunda, pero personalmente, profe, de pronto sí tuve personas cercanas que se enfermaron, de pronto les dio muy duro, de pronto fue como una gripa normal y demás. Nunca me llegué a enfermar, la verdad, a pesar de que pues se supone que hubieron personas cercanas a mí que se enfermaron de eso, pero yo nunca me llegué a enfermar. Pienso que la mayoría de personas lo hicimos o lo hacemos por lo que dice la compañera, o porque en los trabajos ya nos están obligando, o para viajar, o para los niños que estudien. O sea, literalmente ya la mayoría de personas lo están viendo como una obligación para vacunarse. Listo, y Verónica. Bueno, yo no me quería vacunar porque me daba miedo porque he tenido muchos conocidos que sí les ha dado duro la vacuna y se han enfermado a raíz de eso. Entonces no me quería vacunar por eso, pero en la empresa pues ya me lo estaban requiriendo. Entonces me tocó vacunarme, yo ya tengo las 2 dosis, mi hija mayor también ya tiene las 2 dosis, nos dio durísimo. Yo me vacuné hoy, por decirlo, y a los 8 días tuve una reacción fuerte, me dio muy duro. Estoy esperando que esta vacuna que me puse el lunes, Dios quiera, no me vaya a dar duro porque ayer ya estaba fónica, tenía mucho dolor de cabeza y como me daba mareo. Entonces, Dios quiera que aquí entre 8 días, no. Tengo mi otra hija y me da miedo mandarla a vacunar porque ella me sufría neumonía crónica y me da mucho miedo que de pronto le pase algo grave. Ok. Entonces, yo solo es porque como por obligación, ¿verdad? Yo me he puesto la vacuna y se la he puesto a mis hijas, pero sí con la pequeña no, me da miedo. Listo. Bueno, digamos que hay diferentes puntos de vista, o sea, creo que la mayoría pues está a favor, se han vacunado.
de pronto claramente hay algunos aspectos como que de pronto no están de acuerdo, ¿sí? Entonces, pues bueno, todos los puntos de vista como que son válidos. Digamos que como lo único que puedo hacer como intervención es que, bueno, sí, claramente pues las vacunas siempre han existido. Digamos que lo que se busca es precisamente, así como a uno le pone en su esquema cuando niño, pues prevenir pues el contagio, digamos, frente a ciertas enfermedades, ¿cierto? Ahí lo único es que claramente, pues, en un tema que estamos hace un año, de pronto, bueno, ya como año y medio, casi 2 años, em, pues la vacuna supuestamente salió hace un año, ¿no? Entonces, pues también es muy difícil tener un tiempo de estudio para ver si es eficaz o no. Digamos que sí se hizo como en todo, unos estudios, ya se había probado con la población, pero aún así, pues, para como tal que este tipo, digamos, como de vacunas y eso como las que ya hay, que uno siempre se las ponen, que el tétano, bueno, todo eso, pues requiere como estudios a veces de años, ¿no? Sin embargo, por eso de pronto puede que estén todavía como en fase experimental, aunque sí muestran en algunos casos que son eficaces, ¿no? Eso no quiere decir que pues el contagio no se dé, el contagio todavía se puede dar, ¿sí? Pero de pronto existe como cierta posibilidad de que la persona pues ya no se enferme, al menos no grave, ¿sí? Y tampoco requiera UCI. Sin embargo, cuando ustedes van a ver las vacunas, como en todo lado, o sea, eso aplica en todo lado, digamos que en términos de estadística, siempre va a haber un margen. ¿M? Entonces, que por ejemplo, que una vacuna que dice que tiene el 70% de efectividad, que otra que el 90%, que el 95%. ¿Eso qué quiere decir? Que por más que sea, si se la aplicamos a 10 personas, pues va a haber una, o si es el 70, entonces van a haber 3 personas que todavía pues puedan tener el riesgo precisamente de estar en UCI o hasta la muerte aún con la vacuna. Son términos de probabilidad, eso puede pasar. Ahora imaginen no solo 10 personas, sino el mismo efecto en 10 millones, 100 millones de personas, 1000, ¿sí? Que eso pase, entonces digamos lo mismo, al 1% de la población, pues ahora sí, digamos, si habláramos de, vamos a poner un ejemplo acá en Colombia, somos casi 50 millones de personas. Vamos a decir que todos estamos vacunados, 50 millones de personas, ¿sí? Y la vacuna, digamos que por alguna razón aplicaron alguna que tenga el 98% de efectividad. Nos queda el 2%, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería el 2% de 50 millones? Como 300 millones, profe. No, el 2%, ¿no? De 50 millones. ¿Cuánto es el 2% de 50 millones? O el 1%, ¿cuánto sería? 10 millones, 10 millones. 2%, ¿no? Profe, 2.500 ¿5 millones, ¿no? millones, profe? ¿5 millones al 1%? 5 millones el 1%. Ujú. Y es decir, que ¿en cuánto sería antes el 2%? 10 millones. 10 millones. Sí, señor, 10 millones. 10. 1000. Bueno, ¿y están seguras entonces que es el 1% vendría siendo 5 millones? A mí me dio 1000, profe. ¿1000 o 1 millón? Perdón, 1 millón, es que 1000 hay. 1 millón. 1 millón. 1 millón es el 2% de 2%. 50. Ok, Sí, o profe, sea, 5 millones. ok. 5 millones. Listo, 5 millones. Entonces vamos a poner otro ejemplo, porque digamos que no está bien. O sea, el 2% debería ser pues 1 millón.
Si habláramos de 100 millones de personas, ¿cuánto sería el 1%? 100 millones de personas, ¿cuánto sería el 1%? 10 millones. 10 millones. 10 millones, profe. 100 millones, entonces el 1% sería ¿cuánto? 10. 2. El 1. No el 10. No Un el millón. 10%, ¿Un millón? sino el 1%. Un millón. 1 millón, profe. Listo. La mitad de 100 millones, ¿cuánto es? 50. 50 millones. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería la mitad? O sea, ¿cuál sería entonces en este caso el 1% de 50 millones? 25 millones, profe. Yo le mostré cómo le quedó el... No, eso sería el 50%. Entonces, si hablamos de que 100 millones, el 1% Serían era un millón, 500, ¿cierto? profe. Ajá. O sea, si de 100 millones el 1% es un millón, ¿cierto? Entonces, lo mismo, es la mitad, ¿cierto? Entonces, 50 millones, perdón, sí, 50 millones de personas. Entonces, ¿cuál sería el 1% de 50 millones? 500. 500.000 personas, ¿cierto? Sí, señor. Ujú. Listo. Entonces, ahora sí sigamos con lo de 500.000 personas. Entonces, estábamos hablando de que, por ejemplo, si en este caso la vacuna fuera efectiva al 98%, es decir, tuviéramos como un margen de 2%, aún así sería un millón de personas, ¿no? Porque dijimos, el 1% son 500.000 personas, entonces 2% sería un millón de personas, ¿cierto? Aún así, 2 millones de personas, ¿qué tanto es? ¿Qué tanto les parece acá en Colombia? Pocas, muchas. Pues, profe, para una población, digamos Sí, que es pues, harto. así sea ¿Hartos, así, profe? la cantidad es significativo, ¿no? Ok, listo, es significativo aún así, ¿cierto? Digamos porque si uno lo mira de otra forma, dice, ah, no, pues el 98% va a ser efectivo, entonces seguramente 48 millones de personas, pues bien, ¿cierto? Pero de pronto existe el riesgo de que ese 2%, entonces que sean, en este caso, como dijimos, un millón de personas, pues aún así es bastante, ¿cierto? O sea, nosotros podríamos decir como, oiga, eh, en términos de estadística y eso, como, sí, el 2% no es mucho, pero si lo mira contra esta cantidad de personas, un millón de personas, pues es bastante, ¿cierto? Ahora, no siempre digamos que ese millón de personas, pues se van a enfermar, ¿sí? Puede pasar que algunas se enfermen con un síntoma leve, como puede pasar que digamos ahí mismo, pues no lo sé, pero las vacunas puede que digan, dentro de tanto porcentaje hay probabilidad de hospitalización grave o fallecimiento. ¿Mm? Si aún así dijéramos como que mm, de ese millón de personas, el 1%, ¿cuánto sería? Que de pronto podría ser que el 1% puedan tener complicaciones graves. ¿Cuánto sería el 1% de un millón? No se escuchó, Verónica. ¿Cuánto? No, no se escucha. El resto, ¿cuánto sería el 1% de un millón? 10. ¿10? Sí, profe, 10. ¿Quién más escribió acá? Al fin escribió 100. Entonces, ¿cuánto sería al fin? El 1% de un millón. ¿Seguras? Ponen otra Profe, el vez 1% 10. de un millón es 10.000. 10.000, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Eso es muy fácil calcularlo porque veo que en esa parte sí, o sea, están fallando bastante. Ustedes lo único que tienen que hacer es que cogen el número, si están cogiendo una calculadora, entonces, por ejemplo, un millón, ¿sí? Ya, menos
1 y ponen el signo de porcentaje ahí, menos el 1%. Ahí les va a aparecer automáticamente menos 10.000, que en este caso ese sería el 1%. ¿Listo? Entonces, 10.000 personas. Entonces estamos hablando que el 1% del 1% podrían tener complicaciones graves, ¿cierto? Serían 10.000 personas. ¿Aún así les parece mucho? Sí, profe, son hartos. Sí, claro. Ajá. Ahora, ¿creen que sí, ahora sí es probable que 10.000 personas puedan tener esas complicaciones y que probablemente sea un familiar o un conocido de uno? Es probable, ¿cierto? Sí, es probable. Ya es más probable que de pronto, pues, si estamos hablando de de 10.000 personas, ya se me olvidó, 10.000, ¿fue que les dije? 10.000. diez Sí, mil. 10.000, 10.000. profe. De 10.000, eso quiere decir que son bastantes personas en todo el país. Entonces ya podría ser más probable uno decir, ya bueno, conocí una persona que se contagió estando vacunada y pues terminó en UCI o de pronto falleció, ¿cierto? Por lo mismo, porque es probable, si estamos hablando, por ejemplo, en este caso, que el 1 del 1%, ¿sí? Como lo estamos mirando ahorita, pues siempre va a haber una probabilidad de que ocurra y asimismo que conozcamos personas que pueden estar contagiadas ya con la vacunación. Todo es probabilidad, puede pasar, porque los organismos de las personas son diferentes. Algunos, pues, por eso existen personas asintomáticas, personas que probablemente rechazan el virus, otras que requieren refuerzos, otras que, como en este caso, ya vacunadas aún así no basta, ¿sí? O sea, es todo en términos de probabilidad. Pero si se dan cuenta, si siguiéramos hablando del 1%, pues aún así es muchísima gente, ¿sí? Pero es más probable uno decir, ah, bueno, 10.000 personas como que es grave porque son aún bastantes personas, pero por eso es que la gente de pronto piensa que algunas cosas no son eficaces, ¿cierto? Porque si dijéramos como, no, pues 10.000 personas, pero si vamos a mirar lo que les acabé de comentar ahorita, entonces que es el 1%, entonces que de esas hay 48 millones de personas que sí, por alguna razón no tuvieron ningún síntoma, entonces decimos como, ah, bueno, ahí ya es diferente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa, ¿sí? Y eso pasa con todo, o sea, así hasta con las vacunas antiguas que han tenido estudios, siempre va a pasar con todo y es que va a haber un margen de error con todo eso. Entonces, ningún organismo pues va a ser igual, ninguno pues va a ser de pronto resistir o tener las mismas defensas que los anteriores y que otros, ¿sí? Siempre va a haber como ese grado de probabilidad. Entonces, esa es como la intervención como final frente a este tema. eh, y como les decía, pues todos los puntos de vista pues son válidos. Digamos que claramente, como les digo, no se sabe, o sea, de pronto si se requiera una, dos dosis, tres dosis, las de refuerzo, las que hablaban, pues todavía están en una etapa experimental probablemente, pero si ustedes se ponen a pensar, pues en este momento, más allá de los protocolos de bioseguridad que estamos hablando ahorita, pues no hay nada más, o sea, digamos que o es que me dé COVID y desarrolle defensas o que, por ejemplo, existan otras vacunas que por algún método, que hay diferentes, pues me ayuden al menos como a reforzar el sistema inmune frente a eso, pues, al menos así, o sea, de alguna forma, y por eso pues así mismo puede producir reacciones secundarias o similares, porque pues seguramente pues tiene una descarga alta en el organismo. ¿M? Y bueno, eso también digamos que dentro del término de lo que hablábamos ahorita de vacunación, sí, entonces debería pedirse que las personas pues estén vacunadas o no. ¿M? Entonces ahí hablábamos del componente de salud que era el que estamos revisando acá, que pues también debemos procurar la salud o el cuidado de otras personas, no solo el de nosotros. Y hablando en ese sentido, por eso es que se está pidiendo como que se exija se haga el porte como del carnet de vacunación, porque digamos, es como el único mecanismo que uno le puede decir a las personas más allá de los protocolos de bioseguridad, como que lo tengan, pues no solo para cuidarse ellos mismos, porque de hecho no es como un tema de, bueno, es obligatorio que se vacunen por ustedes mismos, sino pues por el otro, ¿cierto? Es más que se está mirando desde ese lado. Pero por otro lado también es como si usted no se vacuna, pues prácticamente no va a poder hacer nada, ni entrar a ni un bar, ni nada así. Entonces, bueno, eso es un tema complejo.
Pero eso era como lo que les quería dejar ahí de reflexión para que lo piensen. ¿Listo? Vamos a Profe, continuar por acá. Señora, una pregunta. Y como sí, ellos pueden saber, pues como todo lo falsifican, sí. puede pasar que, o cómo van a validarme, supongo yo, no sé, mediante qué mecanismo puede uno saber si ese carnet es real, ¿sí? Porque pues muchos pueden decir, no, sí, yo ya me vacuné, pero pues pueden hacer el chanchullo y decir, no, yo ya me vacuné, y tienen el carnet, Pues es o muy sí, complicado, porque ustedes saben que aquí en Colombia precisamente, o sea, todo lo falsifican y lo falsifican muy bien, ¿sí? Entonces un carne de vacunas pues físico es muy fácil conseguirse uno pues así vacío. Lo de pronto lo complicado más allá de los datos, porque pues eso se llena con esfero, es como tener el sello, digamos como de cada laboratorio, el registro sanitario que eso tiene, y también el sello y la firma pues asimismo del lote, del auxiliar de enfermería que lo aplica, pero lo mismo, sí, todo eso se puede pero lo mandar a digo, construir. pero lo que digo, por ejemplo, en un establecimiento, si yo voy a un bar, en un bar que, ay, deme el carnet de vacuna, o en un centro comercial, pues yo creo que no se van a poner que de pronto con un policía, no sé, mediante un sistema, será validar, bueno, cuál es su número de documento, tal, se ingresará y dirá, bueno, sí, está cargado en la base de datos de sí, no sé, el Ujú. Ministerio de Salud o historia clínica, sí, o algo así, ¿no? Me imagino, ¿no? Probablemente ocurra en algún momento por lo mismo, porque pues se darán cuenta que los físicos se pueden falsificar. Ahorita se puede sacar un certificado también virtual, que uno lo descargue y es como un PDF que carga y es más completo, que dice hasta fechas y todo. Pero eso también hasta lo pueden modificar, ¿sí? Porque uno lo muestra desde el celular. Digamos que sí, la única es como un sistema como de ese tipo, pero pues de momento no existe. Entonces, claramente eso llegará a pasar y me imagino que ya estará pasando en este momento. Entonces, pues si Sí, no hay así como algo que lo garantice. Y como les digo, o sea, aquí en Colombia pasa y seguramente va a pasar y bueno, tendrán que mirar qué van a hacer con eso. ¿Listo? Bueno, entonces continuando, en este ABC, bueno, miren, nos hablan sobre, por ejemplo, cuál es la norma que adopta el protocolo de bioseguridad para controlar y contener la propagación del COVID frente a lo que era la reapertura gradual en la economía en Colombia. Entonces, lo mismo, pues, donde ustedes van a encontrar toda esa información es en esta misma resolución. ¿Listo? Por si pues la van a buscar y todo eso, leerla con tiempo, pues ya saben que lo pueden encontrar allí. ¿Listo? En esto hacen algunas preguntas muy importantes que a veces uno se hace frente a esta resolución. Por ejemplo, miren esta. ¿Esta resolución aplica para el sector salud? No, este es un protocolo adaptado para todas las actividades, como lo habíamos visto ahorita. Entonces, un protocolo que pues debería aplicar para todo tipo de establecimiento, para todo tipo de medidas. ¿Listo? ¿Qué más tiene esta resolución? Digamos, acá nos pregunta, ¿cuál es el ámbito de la aplicación de los protocolos de bioseguridad? Pues bueno, para todos los empleadores, trabajadores, sector público, lo mismo. Cuando ustedes recuerdan que hemos estado viendo lo del sistema de gestión, que siempre se habla de proveedores, contratistas, empleados, trabajadores, empleadores, para todos. Debería aplicar para todos. ¿Listo? Entonces, lo mismo, acá lo están reforzando como siempre. ¿Mm? Ahora, ¿qué más se determinó con este ABC a partir de esta resolución? Bueno, si hay de pronto algunas otras medidas que sean necesarias como cumplir más allá de lo que pues estamos conversando, pues digamos que pasa lo mismo. O sea, puede que en este punto se esté pidiendo pues todo lo que sea el tema de vacunación, anteriormente todo lo que eran los protocolos de bioseguridad, aunque ahorita también todavía se maneja, pero de pronto ya no tanto. Pero en estos casos, cuando existe este tipo de situaciones, también se le da la libertad en, si ustedes están viendo pantalla, se le da la libertad, digamos, como a los diferentes municipios, a las diferentes ciudades, sí, hasta el mismo país de tomar decisiones frente a este tema. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, una entidad podría decir como, eh, sí, yo solicito el carnet de vacunas, como puede que no, o sea, sí, a menos de que me esté obligando una ley, sí, y eso pasaba anteriormente, digamos, había municipios que estaban cerrados
a las personas, a los turistas. Pues ellos mismos tenían la capacidad de autogestionar, digamos, como las medidas de cumplimiento frente a esto. Cuando uno se pregunta, venga, ¿qué rol tienen las ARLs frente a estos temas? Pues básicamente muchísimo, ¿sí? Porque pues no es como, llegó pandemia o ahorita ya estamos con vacunación y estoy solo, ¿sí? O sea, como empresa, pues nosotros lo primero que debemos haber hecho es contactarnos con la ARL, como venga, o sea, supone que ustedes son los especialistas también en este tema, o sea, como necesito saber qué voy a hacer, sí, cómo me van a asesorar, a intervenir la empresa, si me van a dar los protocolos, me van a ayudar a identificar en la matriz de peligros, de riesgos como este tipo de virus, ¿sí? Todo, o sea, hasta definir, digamos, términos de incapacidad, de muerte, que si la persona se contagió en el trabajo, entonces va a ser de origen laboral o que si va a ser por fuera. O sea, las ARLs tenían que reconfigurar todo lo que se planteaba frente a salud ocupacional, pero ahora enfocado con este tema para saber qué manejo darle. ¿Mm? Entonces, miren, aquí por ejemplo dice, pues formar un equipo técnico responsable, pues para el conocimiento frente a este tema, para las empresas afiliadas, ¿mm? Y adaptar los protocolos de bioseguridad según la normativa y actividad de cada empresa. Pues claramente es parte de lo importante. Ahora, de manera coordinada, ¿qué tenían que haber hecho? O se podría hacer todavía claramente. Incluir la identificación de peligros y evaluación de valoración de riesgos. Pues lo acabamos de hablar, es parte, o sea, lo primero que hay que hacer, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que es parte de lo que debería hacerse. Diseñar una lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer controles operacionales necesarios ante el inicio de la actividad laboral. Claro, si ya identifique el peligro y el riesgo que puede ocurrir a partir de estas situaciones, pues lo segundo sería cómo diseñar esa lista de chequeo para saber, pues, riesgos potenciales. Ejemplo, que las personas que trabajan en servicio al cliente, ya sabemos que pueden tener un riesgo alto de contagio en este tema de COVID, ¿sí? Frente a protocolos de bioseguridad. Entonces habrá una lista de chequeo pues para identificar esos potenciales riesgos y qué controles le voy a dar a eso. No, que seguramente entonces lo más fácil cuando nosotros lo citamos en la matriz de la GTC, ya no va a ser que la persona se ponga tapabocas y eso. En algunos casos sí, seguirá con la atención presencial, pero cuando dijeron como no, esto toca empezar a trabajar la virtualidad, entonces mandaban a las personas a la casa, establecieron correos, que teléfonos, que software, y hace parte, digamos, de lo que ustedes vean en la matriz como medidas alternativas pues para controlar, ¿sí? De pronto métodos de eliminación, de sustitución a estos temas operativos. Entonces era parte de lo que se había hecho. Otro, asesorar a la empresa y sus afiliados en alto riesgo de contagio y orientarlos al uso de elementos de protección personal, digamos en casos de los hospitales, clínicas y demás, pues que el contagio o el riesgo iba a ser pues inminente, pues también les tocaba hacer el asesoramiento frente a esa parte. Y por otro lado, responder de una manera ágil y oportuna a solicitudes de empresas referentes a términos de seguridad y salud en el trabajo relacionadas con COVID e implementación de protocolos. Por eso les digo que pues las ARLs también tienen responsabilidad en esta parte y implementación del protocolo. ¿Mm? Entonces, esas como las responsabilidades de las ARLs. ¿Mm? Entonces, claramente, pues ellos, como siempre, pues deberían estar ahí de la mano con las empresas para asesorar y facilitar estos procesos. Y miren, aquí una pregunta que a veces uno se puede hacer, digamos cuando uno no tiene empleados directamente, sino si de pronto yo soy como el contratante y pues estoy contratando una persona que sería el contratista para una determinada tarea. ¿M? Entonces, ¿qué responsabilidad se tiene frente a ese tema del cumplimiento de los protocolos? ¿Sí? Porque yo le puedo decir a una persona, lo contrato para que me haga un mantenimiento el día de hoy, o sea, es un contratista, pero pues frente a protocolos de bioseguridad seguramente yo voy a pedir unos para que ingresen a mi empresa, ¿cierto? Pero hay otros que debería tener de responsabilidad esa persona. Y acá lo dicen, de ambos, ¿sí? O sea, independiente de la modalidad de contrato, que cae siempre prestación de servicios o lo que sea por el servicio o en el sector que esté en ese momento, aquí en esta resolución pues nos dicen que obviamente pues la responsabilidad debe ser de ambos, como siempre en todo sistema de gestión. ¿Listo? Otra pregunta importante que nos hacen acá.
es a quién le corresponde realizar la vigilancia y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública complementarios a esta resolución. Entonces, venga, ¿quién tiene que vigilar si se está cumpliendo esto o no? Fácil. Cuando nosotros estamos hablando, pues, de términos de salud, pues puede ser a cargo de dos entidades. Una de esas podría ser, pues, desde la Secretaría Municipal o Distrital, ¿m? Digamos que por lo general la Secretaría de Salud, ¿sí? De Bogotá o del pueblo, del municipio, bueno, dependiendo. Sí, y eso es parte de lo que se hacía. Digamos que cuando hacían el sellamiento de algunos sitios el año pasado era por eso, que de pronto encontraban que no habían protocolos de bioseguridad o que no se estaban cumpliendo o que le decían a las personas cuando ocurrió todo eso que cierren porque no pueden abrir, porque hay cuarentena, toque de queda, todo eso. Sí, pues lo hacía la secretaría, ¿cierto? Entonces, acá en el caso de Bogotá. ¿Dónde se radican los protocolos de bioseguridad? Eso es importante porque más abajo vamos a ver cómo quería tener un protocolo de bioseguridad precisamente. Entonces, ¿dónde se radican? Los protocolos de bioseguridad se deben radicar ante la alcaldía municipal o distrital donde esté ubicada la empresa o donde se realiza la actividad económica exenta por el Ministerio del Interior. Estos no deben ser radicados ante el Ministerio de Salud y Protección Social, pues este ministerio participa en la elaboración de la resolución que adopta los protocolos de cada sector. Entonces el Ministerio de Salud lo que hace es eso, o sea, pues saca esta resolución, dice qué se debe hacer, pero pues, o sea, es como muy difícil andarle reportando al ministerio, pues, para cada empresa estas situaciones. Debería hacerse un control más seccional, como lo dice acá, como en la alcaldía o municipal, distrital, bueno, en donde esté ubicada la empresa, o sea, a nivel de Bogotá, ¿cierto? Porque lo habíamos dicho ahorita. Si lo miráramos a nivel macro, pues la alcaldía de Bogotá, en este caso, pues es la que tiene la responsabilidad y la que nos va a radicar que está en cumplimiento estos protocolos, pero por debajo de ellos también ellos van a tener una secretaría municipal, distrital, en términos de salud, que con ellos se va a facilitar ese trámite. Sí, son los que nos van a verificar que se estén cumpliendo y demás. Obviamente, como les decía, lo mismo un acompañamiento con la ARL para identificarlos, como no es de esos sitios que venden el protocolo de bioseguridad y lo compré y ya lo pongo en la empresa. No, lo ideal es, como hemos visto, hacer un análisis frente a eso, un asesoramiento y pues de ahí partir para ver qué protocolos aplican y de qué forma. ¿Listo? Bueno, otras preguntas básicas, como la última antes de empezar con el contenido general del protocolo, es, bueno, si ustedes identifican una persona que no cumple frente a esos protocolos, pues ya lo hemos visto en las empresas. Una persona no tenía tapabocas o no usaba gel, lo que sea, digamos, como parte de los protocolos básicos, pues es un claro incumplimiento, digamos que ahí ustedes como empresa pues podrían tomar acciones disciplinarias con esa persona o si lo fuéramos a mirar a nivel ahorita ya público, que una persona que eh, entonces en un establecimiento no lleve tapabocas, ¿sí? O no lo porte, pues claramente la responsabilidad ya puede ser con la secretaría, con la alcaldía. O en Profe, estos pero yo casos. ahorita, por ejemplo, ay, qué pena. Profe, pero por ejemplo, yo he visto ahorita gente ya no se pone tapabocas, saben como si, bueno, pasaran y no hubiera nada. Sí, sí, o sea, lo que digo es de pronto como en establecimientos, sí, digamos que lo mismo, o sea, eso ya depende como cada empresa mirar si, pues, se aguanta, como quien dice, si se aguanta eso o no, ¿sí? Y eso mismo pasa ahorita con lo de las vacunas. Ahorita lo de las vacunas, entonces ahora sí van a empezar a molestar con eso, el carnet de vacunación y si de pronto la persona no lo tiene, pues no lo dejan entrar y lo mismo. Ya entonces podría haber un problema, digamos, a nivel de este tipo con alcaldías, con policía y eso, porque pues está aquí reglamentado por resolución. Pero va a pasar lo mismo con el tiempo entonces de pronto ya ni siquiera le van a pedir a la persona, o sí, esto siempre pasa con los protocolos de bioseguridad. Entonces, es parte de lo que tú dices, es cierto. Entonces, para que anoten por acá, tenemos 5 pasos como para establecer ese protocolo de bioseguridad. ¿Listo? Para que los anoten. Igual eso yo se los envío, si quieren lo pueden anotar, es como de forma general para avanzar porque todavía nos falta lo de plan de residuos. Entonces, el primero es, bueno, establecer como unas medidas generales, ¿cierto? Y aquí nos dan como algunos pasos, ¿sí?
Eso tiene 6 pasos, ¿cierto? El primero, cuando estábamos hablando pues de lo que son protocolos de bioseguridad, claramente parte de esas medidas generales que nosotros debemos dar a las personas es, venga, lavado de manos, ¿sí? ¿Cómo deben lavarse las manos? ¿Sí? Que es como el primer contacto hacia la empresa. Entonces, pues, que tenga ese lavado de manos de forma correcta y decirles de qué forma se debe hacer. Distanciamiento físico, ya lo hemos hablado, que sí, que 2 metros, que 1,5 metros, bueno, ya eso varía según también el establecimiento. Los elementos de protección personal, que pues en estos casos hablamos del manejo del tapabocas, es lo que por ejemplo piden usualmente, digamos que el tapabocas convencional, por ejemplo en los aeropuertos, que sea quirúrgico, ¿sí? Ya en otros establecimientos, los de tela y eso pues no les ponen problema. ¿Mm? De pronto que no, que si están en un establecimiento en el que tiene que consumir o algo así y se tenga que retirar el tapabocas, pues lo mismo, establecer ese protocolo. O si no, pues de pronto, si en algún momento se ve que no se puede, pues también tener como un lugar con ventilación, ¿sí? Y eso es parte, digamos, de lo último que dijeron cuando se hizo esta resolución, como bueno, no solo basta con tener un tapabocas, porque la gente se lo quita en un recinto cerrado, sino como medidas de control, como lo hemos visto de ingeniería, perdón, en la GTC, cuando yo les decía, bueno, ¿qué métodos de ingeniería cuáles podrían ser? No, que ingeniería entonces hablamos de que pues podrían como modificar el entorno. Ejemplo, ¿no? Que realizar canales, o sea, canaletas, ventilar el sitio, trabajar en espacios abiertos, si estuviéramos hablando de sustancias químicas, de manejo de residuos, ¿sí? Lo mismo pasa con esto, de temas de bioseguridad, controles de ingeniería, pues que los recintos por lo menos tengan ventilación o adecuarlos para eso, ¿sí? Tenemos el punto de limpieza y desinfección, ¿sí? Establecer obviamente un protocolo, entonces que sí que van a utilizar el gel, lo que sea, la manipulación de esos insumos y productos, y lo que es el manejo de residuos, que si una persona se quita un tapabocas, ¿en qué canica debería echarlo? ¿De qué color? O mejor dicho, ¿cuál es el deber ser? De que si uno se quita un tapabocas, ¿dónde debería echarlo? La canica roja, profe. Es el deber ser, ¿cierto? Pues un tema de bioseguridad. Pero pues claramente eso no pasa así, y lo vamos a ver ahorita más con el plan de residuos que se modificó, pero bueno, digamos que ese es el debería ser. Listo, entonces son como parte de los pasos que se hacen las medidas generales. Vamos con el segundo. El segundo nos habla de prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio, ¿cierto? Pues claramente no solo es la prevención, sino pues mirar qué vamos a hacer con esas personas que están en riesgo inminente o que de pronto ya están contagiadas, ¿cierto? Entonces, el primero que nos dan por acá, entonces es hacer el programa de vigilancia, ¿cierto? Frente al sistema de gestión. Entonces, cuando nosotros empezamos a plantear un programa de vigilancia porque sabemos que hay un riesgo inminente, por ejemplo, que no, que el mensajero, que el personal de aseo, los vigilantes, porque son los que primero estaban prestando el servicio, ¿cierto? Digamos, servicios que no podían cambiar y tenían que ser presenciales, pues bueno, entonces teníamos que mirar con ellos qué se va a hacer, ¿cierto? Pero por otro lado, sí tenemos como la facilidad de mandar, por ejemplo, lo que yo les ponía ahorita, cargos de asesoría al cliente, atención, pues se podría dar esos canales de otra forma y empezar a lo que dice acá, utilizar estrategias como trabajo remoto, trabajo a distancia, en casa, de pronto algunos ya con el tiempo forma de alternancia, sí, algunos requerirán lo que les dije, de forma presencial. ¿Mm? La organización, que en algún momento, bueno, que unos vienen a trabajar en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche. Sí, el tiempo de alimentación, se dieron cuenta que también de nada sirve que hagamos todo esto si al momento del almuerzo, pues va y se me llena la cafetería y todo el mundo sin tapabocas, pues va a dar la misma. Y el espacio de pronto es cerrado, ¿cierto? Entonces lo mismo, medidas locativas, lo que acaba de hablar. Si hay ventilación, el aforo, empezamos ya a hablar de esos temas. Herramientas de trabajo y elementos de dotación. Si la empresa entonces tenía que dar de pronto alguna dotación o elementos como un tapabocas, ¿sí? Por ejemplo, en el sector salud.
un tapabocas especializado para ese tema. Y la interacción con terceros, claramente porque pues no solo es distanciamiento y eso, sino a veces fallaba ese tema de pronto como nosotros interactuamos con otras personas y pues utilizando el tapabocas abajo, ¿sí? Que eso es parte de lo que todavía sucede. Eso digamos frente a la vigilancia de los trabajadores. Tenemos otros puntos acá, ¿sí? Que es el segundo, el 2.2, frente al desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo que estábamos hablando ahorita. Si esa medida se contrarrestó con un trabajo a distancia o lo que sea, pues va a ser muchísimo más fácil. Ya no tendremos que estar pensando en eso. 2.3, capacitación clave, ¿sí? Digamos que en ese momento no se sabía qué era el COVID, cómo funcionaba y eso, de pronto puede que a la fecha también falten cosas, pero capacitar a las personas frente a eso y pues los mecanismos, el protocolo, todo esto que estamos haciendo, pues es clave, ¿sí? Después de haber identificado y realizado todo el protocolo. El cuarto, medidas de coordinación con la ARL. ¿Mm? Seguir estableciendo con ellos, pues venga, frente a la vigilancia que estamos haciendo las personas, ¿qué más podemos implementar? ¿Sí? De ahí seguramente saldrán algunas recomendaciones que irán para la vivienda, pues ya sea al momento de salir, que cargar el alcohol o al momento de regresar, que si ustedes van a utilizar entonces que aspersores, que tapetes, que el gel antibacterial, el lavado de manos, ¿sí? Porque pues lo mismo, pasa lo mismo y es que por más que sea que se implemente pues medidas de control en la empresa, pues de nada sirve si la persona va y llega a la casa y pues no tiene ninguna medida de autocuidado y después al otro día va a la empresa, o sea, no va a servir de nada, ¿cierto? Entonces precisamente es ahí cuando nosotros tenemos que empezar a mirar lo de la convivencia con una persona de alto riesgo. ¿M? Al nosotros plantear diferentes situaciones, pero no podemos controlar todos los contextos, siempre van a haber personas con comorbilidades, ¿sí? Comorbilidades se refiere de pronto a que puedan tener enfermedades que pues lo que hagan es que causen como un mayor daño al tener otra, por ejemplo con el COVID. Que no, que las personas que tenían obesidad, diabetes, hipertensión, problemas pulmonares, cardiovasculares, ¿sí? Todo ese tipo de situaciones que lo que eran como situaciones con comorbilidad y pues si les daba COVID era peor, eran personas de alto riesgo. Entonces también por la prevención con ese tipo de población. ¿M? Y bueno, pues de ahí nosotros definir qué tratamiento le podríamos dar desde la parte de empleadores a esos casos. ¿Listo? Una vez nosotros hemos hecho todo ese tipo de situaciones, vamos con el paso 3, el paso 4 y el paso 5 que está allí. Siendo el 3, bueno, el monitoreo de síntomas de contagio, entonces de pronto ya plantear toma de pruebas, que llamar a una persona, ¿sí? Que esté reportando si siente algún síntoma. Eso hace parte, digamos, como de la opción abierta que deberíamos establecer en el protocolo. El cuarto, en caso de que la persona tenga síntomas, pues, ¿qué se debe hacer? Si se debe aislar hasta que se tenga una prueba que lo confirme. Si de pronto salió negativa, entonces que pueda retomar labores. Si salió positiva, entonces que se aísle un tiempo, más, pues, un poco más del que se le dio por sospecha de síntomas. ¿M? Y por último, pues el plan de comunicaciones. Cuando nosotros ya hemos planteado, como en todo lo que es sistemas de gestión, unos protocolos básicos, unos señalamientos, pues debemos empezar a trabajar un plan de mejoramiento que incluye un plan de comunicación, es decir, cómo estamos, cómo vamos, qué nos falta, y asimismo, pues comunicárselo a las personas eh, y seguramente en algún momento, pues tener capacitaciones. ¿Listo? Entonces, digamos que esos es como los lineamientos básicos que nos dan acá para nosotros establecer como unos protocolos de bioseguridad básicos. ¿Listo? Ahora, vamos a ver como unas últimas preguntas frente a este tema para que ustedes puedan hacer un ejercicio de aquí a la otra semana. ¿Listo? Entonces, ¿qué más preguntas nos hacen acá importantes para que las tengan en cuenta? Y ahorita ustedes, si de pronto tienen algunas, pues también para complementar. Entonces, acá nos dice, ¿cuál es la vigencia de los protocolos de bioseguridad? Pues acá nos dice que esto está definido en el artículo número 5 de la resolución que hemos visto, que es la 666 del 2020, ¿cierto?
Entonces nos dice que mientras dure pues esta emergencia sanitaria, que podría durar 3, 4, 5 años, pues esto pues se va a mantener en vigencia. Seguramente en algún caso pues como han visto, van a sacar más resoluciones, decretos que deroguen el anterior y incluyan más cosas. Entonces pues esto puede irse prorrogando como pasaba anteriormente con el tema de las cuarentenas o lo que sea obligatorias, de que pronto iban por un mes, luego se extendió luego otro mes y así hasta que pues de pronto se fue estableciendo como otros mecanismos y ya eh, se van como configurando las normas, ¿no? Aquí en ese momento nos hablaban de los municipios no COVID, ¿cierto? Si los debían cumplir los protocolos o no. En este momento, pues ya, como yo les había dicho, pues seguramente en todo el país se habrá presentado algún caso, lo que sea, ya con medidas de vacunación y otras contrarrestarán pues esta parte, pero eh, aún así se mantiene, ¿sí? Que las personas pues son como libres de mirar qué protocolos manejan o no, pero pues bajo su responsabilidad. Ahora, aquí, bueno, nos hablan sobre los códigos SIU, que esto tiene que ver con tema ya comercial, ¿sí? Cuando uno va a hacer registros de Cámara de Comercio, del RUT y eso. Entonces nos dice, ¿quién define esos códigos que incluyen los protocolos de bioseguridad? Bueno, lo mismo, el Ministerio de Comercio, eh, para todas las actividades económicas que incluyen en los protocolos de bioseguridad la reapertura de cada actividad o sector que define el gobierno nacional. Entonces, cuando empezó a ver como este tema de reapertura, lo mismo, digamos que le dan algunos códigos pues a las entidades que ya cumplían con la normativa y asimismo pues le daban como ese permiso pues para poder hacer la reapertura si los cumplían, ¿no? Porque en ese momento no era como, ay, sí, ya tengo un protocolo y ya, sí, ya puedo abrir, porque de pronto pues pasaba a la alcaldía y le sellaba el lugar, sino pues ya desde que tuvieran un aval podían proceder a eso. Por eso casi que el sector de bares, hoteles y eso fue como el último en abrir, porque pues es un sector un poco más complejo y les tocó implementar medidas como gastrobar, ¿sí? Digamos que como para contrarrestar eso. Bueno, este tema de, bueno, ¿quién define el contenido y cuál es el procedimiento para la expedición de la resolución? Bueno, esto no tiene mayor problema porque lo hablamos ahorita, que lo expidió el Ministerio pues, de Salud y Protección, pero pues la responsabilidad también recae sobre las alcaldías y secretarias. Ahora, acá nos dice, ¿dónde encuentro los protocolos de bioseguridad de los sectores distintos al sector salud? Porque pues muchas veces nos plantean es el de salud únicamente para tenerlo en cuenta. Entonces acá nos dice, este ministerio ha dispuesto el link donde podrá encontrar los protocolos de bioseguridad expedidos por el ministerio. Entonces acá, ustedes cuando yo les envíe esto, pues pueden abrir estos links. O por otra parte, el Ministerio de Comercio con Icontec habilitaron la línea de atención sobre consultas de protocolos de bioseguridad. Las líneas habilitadas son las que están acá. Listo, por ejemplo, esta para Bogotá, aunque recuerden que cambió la marcación, ya no es 031 para líneas fijas, sino es, por ejemplo, en este caso, si no estoy mal, 61. ¿Sí? Entonces, para Bogotá, o a través de ese correo electrónico, en chats, acá están páginas si tienen dudas. Entonces, esto saben que se los comparto por si tienen alguna duda específica, ya miren, lo pueden resolver también con el ministerio directamente. ¿Listo? Bueno, entonces acá les quedó claro básicamente como cuál es el fin de los protocolos en cuanto a este tema de bioseguridad y cómo qué tener en cuenta como el paso a paso para armar uno. Sí, señor. Sí, el resto. Sí, profe, sí. Listo. Sí, profe. Pues Entonces, cuéntame. no, pues digamos que a medida que uno va como leyendo, va diciendo, ah, bueno, entonces yo implemento esto, cómo lo hago, cómo lo redacto, cosas así, ¿no? Ujú. Entonces, les voy a explicar acá rápidamente. Esto es una guía más interactiva para ver lo del plan de residuos. Y les voy a decir que queda como tarea frente a este tema precisamente de protocolo de seguridad y de residuos para la otra semana, que es un tema más como práctico. ¿Listo? Bueno, entonces frente a lo que es el plan de residuos, entonces miren, pues básicamente hubo como un cambio frente a eso.
Ustedes rápidamente coméntenme como qué canecas recuerdan que hay o porque ves que todavía hay por ahí o habían frente a los colores. ¿De qué colores había? Pues Había gris, verde, negra, Tenemos verde, verde. roja. roja, Entonces, en a ver, algunos casos azul. entonces vamos verde, que era La- para qué. Desechos orgánicos, Sí, azul, Orgánicos, mm, plástico. plástico. sí, generalmente plástico. ¿Cuál otro? Había botes, gris, cartón, Gris. Y la gris es para gris para cartón, otra. papel. cartón. ¿Cuál Mm, otras han visto? La roja, La que ya lo roja, hablamos. La que es roja, La negra de pronto que era biológicos. para baños, sí, que se sí. utiliza para desechos como tal de ese tipo. ¿Algún otro? Esas 5. No, yo he visto, Azul, Las profe, blancas, la profe. la blanca, Blanca. azul, la roja, la la negra verde. Muy bien, y la verde. muy bien. Entonces las blancas también. ¿Y las blancas Y en ese qué es el las han nuevo visto? código de colores que han implementado para los residuos. Las blancas en qué las han visto, en qué se utilizan o qué recuerdan. La blanca es ¿Es para el vidrio? Sí, Ujú, como en empresas para Yo he grandes. visto las blancas que desechan ahí el vidrio. muy bien, exacto, listo. Entonces, eso era lo profe, que pero es que eso estaba depende vigente. de la empresa, ¿cierto? Sí y no, o sea, digamos que uno en las empresas encuentra las comunes que le otorgan o las compran, que son la azul, la verde y la gris, ¿cierto? Y de pronto en los baños que se utilizan bolsas negras en lugar de canecas. Y digamos que en algunos casos, como en hospitales, y esos tendrán las rojas. Pero en muy pocos lugares utilizan la blanca, ¿sí? Porque digamos que a veces, pues, es un tipo de desecho que no entra en las otras categorías que utilizar o manipular, pues, vidrios. De ella, pues, echarse en la blanca, pero eh, pues digamos que eso pues no siempre pasa. Inclusive, ese tema del manejo de residuos pues a veces ni siquiera aplica así porque en por ejemplo en la gris, que son como desechos que se pueden reciclar, como el papel, cartón que no esté contaminado con comida o algo así, pues van y echan como una manzana. Entonces, pues de todo se ve, ¿no? Pero digamos que ante normativa debería ser como lo hablamos hoy. Profe, ¿también Entonces, sabes cuál he visto? La naranja. la naranja, ¿qué has La visto en la naranja, naranja? la naranja se utiliza para los pedazos de metal. Así Ujú. los cortes así pequeñitos de metal, ahí los echan en la naranja. Ok. Sí, digamos que eran como los más comunes los que estábamos conversando. Digamos que sí hay otros que generalmente utilizan pues para otros tipos de desechos. Eso ya depende, digamos, como del sector. Pero ¿qué pasa? Digamos que ahorita salió como este nuevo código para pues esa separación de residuos. ¿Sí? Entonces, bueno, es una guía muy didáctica, como un tipo de ebook, como para clasificar y que ustedes sepan básicamente ahora cómo se está manejando ese tipo de situaciones. Porque miren, si se dan cuenta, eso empezó a aplicar desde a principios de este año. Entonces, como que hubo ese cambio, pues debería como adaptarse las medidas frente a eso. Como que por eso les digo que todavía se ve como otro tipo de cosas en este momento. Entonces, ¿cuál es la resolución? Pues esa resolución es la 2184 del 2019, o sea, salió ya hace un tiempo, pero en este momento, pues por eso les decía como que si fuéramos a mirar, está entrando todavía como en vigencia porque pues todavía no se ha hecho como ese proceso de adaptación. Y en enero, pues digamos, del 2021, entonces mientras la gente se adaptaba, revisaba, que no sé qué, se dijo como, bueno, que pues entre en vigencia pues esa resolución para que pues ya las empresas y todo eso pues ahora configuren esos colores frente a las canecas, pero seguramente no, todavía no pasa, ¿cierto? Porque pues el Ministerio de Ambiente no va a estar como auditando eso. Perdón. Entonces, esta resolución que nos dice a través del Ministerio de Ambiente es que el objetivo de esa nueva normativa pues es unificar como esa presentación pues para el uso racional de bolsas plásticas y el manejo de residuos. Entonces les va a exigir como tal pues digamos que ciertas medidas frente pues a lo que son como tal, por decirlo así, tres colores de bolsas o canecas. ¿Mm? Eso está en el artículo número 4. ¿Listo? Ahora, digamos que quedó de esta forma. Entonces, para lo que son reciclables, ¿sí? O sea, como aprovechables, desechos orgánicos y ese tipo de cosas que
de pronto nosotros podemos como convertir en algo más, ¿sí? Digamos que podríamos como reutilizar, ¿sí? Nosotros antes lo veíamos de pronto otros colores, digamos como el blanco, no el blanco, no, perdón, sino el gris, ¿sí? Que se utilizaba pues para papel, en algunos casos pues la azul, también ustedes lo decían por ahí, ¿cierto? Entonces se unificó esa parte y pues ahora se empieza a contar como residuos como el plástico, que se puede obviamente reutilizar, el vidrio, ahora pues también eso se le puede hacer un tratamiento, ¿m? Metales, multicapa, papel, cartón, todo ese tipo de residuos pues ahora se puede utilizar dentro de esta de color blanco. ¿M? De hecho es más fácil, digamos que si para las personas que hacen reciclaje y eso, pues si encuentran una blanca ya sabrán que pues esa es totalmente aprovechable porque la pueden utilizar para reutilizarla, ¿sí? Aquí el único problema es que claramente si utilizan bolsas blancas y se echa vidrio o metales, pues hay riesgos, ¿no? Entonces sí sería como muy importante manejar de forma correcta esa parte, de pronto como a nivel de caneca y eso, pues con los mismos mecanismos de prevención que se ha tenido siempre. Em, Ustedes ya saben, si de pronto encuentran que un plástico, un papel, un cartón, pues está untado de comida, de un desecho orgánico, pues ya no sirve, ya no toca acá, sino en la siguiente, que es la verde. Si se sigue manejando el mismo color, pues para los desechos orgánicos. ¿Listo? La verde sí se mantiene. ¿Listo? Y la otra sería la negra, ¿sí? Que es como tal para desechos como no aprovechables. Entonces, pues en la bolsa negra o la caneca donde pueden pues poner todo lo que sea como servilletas con papeles metalizados, contaminados con comida, sí, digamos como hasta desechos pues obviamente a nivel del baño y eso pues también entraría en esa categoría, que son de pronto como cosas que ya están contaminadas con otro tipo de fluidos o desechos orgánicos, pero que pues no podrían digamos como entrar dentro de la categoría de la verde porque pues... perdón, porque de pronto no son cosas que se puedan utilizar, ¿cierto? Que no son aprovechables. Entonces son como ahora las que entraron en vigencia, pues, a partir de esta resolución. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice acá? Que a partir del primero de enero del 2021, los municipios y distritos deberán implementar el código de colores para la presentación de los residuos sólidos en bolsas u otros recipientes, como canecas. ¿Mm? Siendo pues en el marco del programa de aseo el aprovechamiento de residuos de servicio público de aseo, de acuerdo con el establecimiento de planes de gestión integral, ¿sí? Pero pues, como les digo, eso se dice acá, pero seguramente no lo están manejando así. Ahora, ¿ustedes querían hacer desde su empresa? ¿Mm? Pues bueno, miren, aquí nos dan unos pasos a través como de esta guía para nosotros tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué nos dice? Puede continuar utilizando sus puntos ecológicos y o canicas con colores definidos, pues con la GTC 24, que era la que estaba anteriormente y regía este tema de residuos, para que la tengan en cuenta y la puedan revisar, la GTC 24, adicionando la canica de color negro y utilizando bolsas de color que establece pues esta nueva resolución. ¿Listo? Ejemplo, miren, entonces acá tenemos, entonces todavía estaba la azul, estaba esta es como gris, ¿sí? Que es ahora la que se está utilizando frente a temas aprovechables, reciclables. ¿M? Estaba la otra gris que de pronto también manejaban, la blanca, de pronto la verde, la negra, ¿sí? Entonces ahí lo que se está haciendo básicamente es que se podían seguir manejando los colores que estaban anteriormente, ¿sí? Pero pues lo ideal sería que ahora se adicione como la caneca, por ejemplo, de color negro y utilizar bolsas de color que establece la nueva resolución. Entonces ustedes pueden tener las mismas canecas, pero dentro deben manejar, por ejemplo, los mismos colores que estábamos viendo ahorita. ¿Mm? Entonces que no, que sí tengo una caneca azul, pero eso va a generar confusión claramente porque uno puede tener la caneca azul en una empresa y decir, no, en esta caneca azul sigan manejando todo lo que era la que nos decía acá, por ejemplo, la de color blanco, con los residuos aprovechables, como vidrios, metales y eso que se puede clasificar.
Bueno, las personas en principio dirían, ah, bueno, pues sigue pasando lo mismo, la azul sigue para ese tipo de cosas, pero si por el contrario ven que al lado del azul tienen también una gris, que anteriormente era para papel y cartón, ¿m? Entonces van a quedar ahí como, bueno, pues van a echar entonces en esa el papel y el cartón y en el azul no lo van a echar porque pues se van a confundir, ¿sí? Entonces por eso la recomendación es como pues una de dos o, o seguir utilizando las canicas que estaban antes y pues en algún momento ya hacer el proceso de transición bien, pues capacitando y todo, o hacer el proceso de transición de una vez y ya empezar a utilizar los nuevos códigos de colores. ¿Listo? El número 2 que nos da por acá, frente a los camiones de basura, es si para la presentación de los residuos ante la empresa de servicio público de aseo, como los camiones que pasan, utilizan contenedores de grandes capacidades y no bolsas, estos deben cumplir con el código de los colores según lo que estábamos hablando ahorita, ¿sí? Entonces, eso también es una problemática que está ocurriendo ahorita. ¿M? Y es que algunos contenedores que hay, pues son negros, son los grandotes donde pues la gente echa de todo, ¿sí? Entonces, lo mínimo de pronto sería que ustedes, si ven que eso pasa, pues ya tienen separadas las bolsas, ¿cierto? Tienen separadas las bolsas con los diferentes colores que ya hablamos ahorita, con el fin de que de pronto ellos ya puedan identificar, pues, qué manejo se le va a dar a ese tipo, pues, de desecho. Seguramente el blanco no lo cogerán si ven una bolsa blanca y la echarán allá si no saben que se le puede dar un tratamiento diferente, ¿m? A las otras dos que sí serían netamente residuos. La blanca, como yo les decía, seguramente si se educara y se hiciera todo el protocolo como debe ser, pues los mismos recicladores cuando están revisando si en una bolsa blanca, pues lo que van a hacer es que son los primeros que van y la recogen. Pero acá en Colombia, pues como bien saben, es un problema de cultura que se pueda llegar a eso. ¿Listo? Entonces, esa era así como una mirada rápida frente al tema de manejo de residuos, lo que ha cambiado, lo que está actualmente, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora les voy a decir rápidamente qué quedó de tarea. ¿Listo? Para que por favor anoten. ¿Listo? Entonces regálenme un momentico, miramos por acá. Listo. Entonces, frente a este tema de protocolos de bioseguridad, ¿qué van a hacer? Entonces, la tarea, digamos que son dos tareas a la vez, por decirlo así. Van a identificar qué aspectos ustedes pueden encontrar ya sea en su casa, en el lugar de trabajo, en los lugares en donde están, ¿sí? Entonces van a identificar y me van a decir la otra semana, antes del examen, como únicamente eso, como profe, si yo identifiqué que en mi empresa manejan estos protocolos de bioseguridad y manejan este plan de residuos así, así, ¿sí? Si de pronto no estoy trabajando, entonces bueno, en mi casa pues manejamos como ese plan de residuos, o de pronto yo fui a un bar, lo que sea, seguramente ustedes lo van a ver, o sea, el ejercicio que la otra semana es fijarse en la empresa o en cualquier sitio qué protocolos de bioseguridad manejan y qué protocolos de manejo de residuos están manejando. ¿Listo? Son como las dos tareas que hay, por decirlo así. Por eso les decía que es un tema más práctico. Entonces, que ustedes vengan acá y me comenten qué encontrar. Lo que no va a ser tan práctico es que deben revisar esta GTC, la GTC 24. ¿Listo? Entonces, esta les da unas medidas frente a lo que es el manejo de residuos. Entonces, la idea sería como que le echen una revisada así rápida frente a lo que les dice esa GTC 24 para complementar este tema del análisis. ¿Sí? Que ustedes puedan ver de pronto qué nos dice esa GTC con respecto a ese tema. ¿Listo? O sea, no tienen que de pronto hacer un mapa, un resumen, nada de eso, sino es echarle una revisada a esa GTC y mirar de aquí a la otra semana en sus sitios de trabajo en otros lugares que identifican frente a ese tema de residuos y protocolos de bioseguridad. ¿Listo? Profe,
Sí, O sea, en sí es enfocarnos en nuestros sitios de trabajo, en nuestras casas, para mirar lo que su merced nos dice y echarle una revisada a la GTC que su merced nos dice, como para que en la otra clase demos unas conclusiones a nivel general, pero así con su merced, sí, o sea, no hay que hacerle un informe ni nada para enviar. no, es más como de revisar y eso y que la otra clase lo socialicemos. Ah, ya, ¿Listo? ok, profe, gracias. Entonces es básicamente eso, lo que yo les decía, seguramente no van a haber protocolos de Profe, ¿eso me se seguridad. nos envía a la GTC? Sí, sí, yo se las envío. Seguramente no van a haber protocolos de seguridad en sus casas o si ustedes no están trabajando y no los pueden ver. Por eso les hice la invitación a que miraran en otros lugares, en establecimientos públicos y eso que ven, ¿sí? Y lo socialicen acá. Entonces yo mañana les envío el correo, creería, o en la mañana o en la tarde, con todo, la clase grabada, con todo, la GTC, bueno, como toda esa información, ¿listo? Profe, una pregunta, es que no sé, de pronto no escuché o no recuerdo. La norma que regula el manejo de los residuos, ¿cuál es en sí? Es que yo tengo duda porque pues yo he leído, digamos que estoy en el tema en la institución como de mirar eso, ¿cierto? Entonces estábamos mirando como que habían unas resoluciones y eso, pero no sé en sí cuál es la que la regula. Bueno, ¿cuál estábamos hablando ahorita? Porque es El que estaba resto. hablando de la GTC. 2184, profe. Ok, la 2184 ¿de qué año? 2019. Pero esa es la única, o sea, digamos, la reciente. Sí, la O que sea, cambió no. estos, porque es que, o sea, lo que estaba antes era esa GTC 24, pero Sí, pues con esta resolución ya quedó como constituido pues ese tema del manejo de residuos y los códigos ajá, para las canecas. Entonces, ajá. a pesar de que la gente no lo esté cumpliendo, es la que se supone que está ahorita vigente. Sí, sí, porque hemos estado así como investigando, Verónica está ayudándome en la institución con las prácticas. Entonces estamos en ese tema, buscando, leyendo resoluciones y todo, pero entonces como que entre tantas uno dice, Sí, pero ¿por cuál me guío? No sé. sí, porque es que estábamos, yo estaba confundida porque me hablaba era de el racionamiento de las bolsas. Entonces no Sí, sabía qué era que se dirigía o sea, puntualmente. que era Pero yo como creo que solamente no. hacia las bolsas. Y yo decía, Sí, no, debe haber una que nos hable en sí del manejo de residuos, pero del pues almacenamiento y eso. yo Entonces, por había eso era mi encontrado la pregunta. 2481 y ahí sí evidencia el código, el nuevo código de los colores para la separación de los residuos. Ujú. La 2184. Esa, 2184. Esa fue la última que vimos, ¿cierto, Vero? Que yo te dije, ay, ven, la revisamos, que yo la encontré por allá en Colsubsidio, me puse a revisar como el protocolo de ellos y decía, cumplimos con la norma no sé qué. Entonces yo dije, Sí, venga, leemos eso. sí, sí, yo ya la había, sí, es que ¿Sí era eso? yo la había enviado